A mí me parece que justamente lo que estamos viviendo es una clase política, no solo lo digo por los que se pusieron de acuerdo para aprobarlo, sino por quienes están frente a esta situación, que no se atreven, que no tienen la capacidad intelectual o la capacidad política o la vergüenza por lo menos de levantarse y salir y decir esto que están aprobando en este momento es un acto de bandidaje, es un pillaje a las finanzas del estado de Morelos. Precisamente, ¿no? Decía artículo 2 la ley lo decía ¿no? Exacto, ¿no? De la ley del servicio civil, o sea, condición de subordinación. No eres subordinado, no eres entonces trabajador. Quedan excluidos de esta definición, pues precisamente gobernador, magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia, magistrados de lo contencioso. O sea, vienen ahí enumerados absolutamente todos, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales. O sea, sí es una actitud avasalladora, pero también es una actitud muy cínica. Y le quedamos a deber muchísimo a los jóvenes. Se violentan sus garantías, sus derechos a la buena alimentación, a la buena educación, a la prestación de atención como padres de familia, al esparcimiento, a estar pendientes de sus actividades escolares, de sus tareas. Esos son elementos fundamentales para el desarrollo de un niño que podría inhibir un comportamiento violento más allá. Es muy fácil voltear para otro lado porque a lo mejor en algún momento me conviene a mí. Están estirando la liga y yo espero que el conflicto social no alcance de forma grave o violenta este estado, porque me parece que las condiciones están dadas para que esto ocurra al no tener representantes sociales que realmente velen por los intereses de la sociedad. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como siempre, como cada semana, para mí es un gusto, un privilegio compartir esta mesa de opinión, de debate con mis compañeros, amigos, colegas y empezando presentándoles a mi compañera, colega periodista, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Un gusto siempre poder saludarles. Gracias, doctora. Y también, como siempre, mi compañero, colega y amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y por supuesto agradecido de que hoy nos acompañe pues un gran periodista en esta mesa de debate. Así es, Pedro, ya lo adelantó. Y en esta tercera temporada de Panorama 360 queremos compartirles esta pues idea que tuvimos de tener en esta mesa a compañeros, colegas, destacados periodistas, así como al maestro Arturo Aguirre, pues hoy presentarles a nuestro amigo periodista Justino Miranda, corresponsal, que también nos hizo el favor de aceptar esta invitación para platicar de los temas de la agenda estatal, nacional y hoy, Justino, internacional. Justino, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Gracias, Justino. Pues vamos a empezar con los temas de la agenda y me parece, Pedro, Justino, doctora Michelle, que en la agenda estatal está este tema que va a dar de mucho de qué hablar. Ya dio de qué hablar por la propuesta, por esa intención, cada quien la definirá con el concepto que decide y quiera, pero que además pienso, ya lo estamos viendo, va a tener consecuencias jurídicas porque pues hay abogados que argumentan que lo que están haciendo los diputados del Congreso del Estado de Morelos al intentar jubilarse, pensionarse como si fueran trabajadores de una empresa o trabajadores que llevan 30 años ofreciendo sus servicios o prestando sus servicios a un organismo público, pues así no es, lo dicen los abogados. Y bueno, el tema es esta intentona ya aprobada por los diputados para ser beneficiados con una pensión que además que alcanza a los integrantes del Congreso del Estado, plantearon que alcance, voy a decirlo yo, a sus amigos, a sus aliados, dirigentes de organismos públicos autónomos. Entre ellos llama la atención el fiscal Uriel Carmona, quien por cierto estuvo esta información, recientemente se aprobó un aumento salarial. Doctora, ¿qué opinión le merece esta decisión que tomaron los diputados de pues ponerse como trabajadores y jubilarse, pensionarse? Creo que refleja la clase política que hemos tenido durante los últimos años, en particular con esta legislatura que pues ha legislado en favor de ciertos intereses y de ciertos grupos. A mí me parece muy grave pero además creo que el asunto se tiene que caer porque jurídicamente no se va a poder sostener.
la característica primordial que tiene un trabajador, pues es ser una persona subordinada y aquí eso no existe. Entonces, sí me parece que es un reflejo, sobre todo me parece muy preocupante por los que se quedan y que fueron los primeros que también estuvieron levantando la mano y haciendo estas reformas, porque podríamos esperar a lo mejor de perfiles que van a cambiar de escenario, como es el mismo Oscar Cano, ¿no? Que ahora se va al ayuntamiento de regidor. Podríamos pensar a lo mejor de algunos que pues van a salir un tiempo de la escena. Pero de Tania Valentina, de gente como los panistas, ¿no? Andy Gordillo, también el caso de Francisco Sánchez Zavala, que se van a quedar, o de Beto Sánchez, ¿no? Que tiene una continuidad política, pues sí es muy grave que de pronto se olviden de ese sentido que tendría que haber de responsabilidad también en las finanzas, independiente de lo que se le deba al pueblo, que de nueva cuenta les dio la confianza, pero que además de esto, pues financieramente esto no se puede sostener, ¿no? Entonces, me parece que habrá diferentes acciones que se puedan interponer, tanto amparo, quizá pues acción de inconstitucionalidad, o sea, se va a poder revertir. De entrada, el tema del veto que tendrá que hacer también el gobernador, ¿no? Exactamente, para que pues sí se empiece a marcar que no podemos como sociedad permitir este tipo de atropellos. Eso me parece también que es muy importante porque el año pasado, cuando tuvimos todo el tema del fiscal, entonces pareciera que las barras de abogados pues no hicieron mucho, ¿no? Se quedaron calladas ante lo que estaba pasando y hoy sí es importante que salgan. Afortunadamente algunas ya lo están haciendo para decir, es que esto es inadmisible, o sea, legalmente no han salido ya los abogados laboralistas, no se puede sostener que ahora se piensen como trabajadores con tal de seguir viviendo ya después de todos los años que han tenido de vivir del erario, ahora que todavía piensen en jubilarse. Ilegal. Pedro, ¿tú qué opinión tienes de esta decisión? Creo que... A mí lo que me llama la atención es el momento, la forma en la que se llega con esta propuesta al Congreso del Estado. ¿Ustedes escucharon algún tipo de debate en la mesa, en la tribuna, en el pleno del Congreso del Estado? Nadie se levantó. Estuvieron de acuerdo. Y justamente eso, de eso se trata, ¿no? De eso es lo que habría que ver, porque ni siquiera los que votaron en contra se subieron a la tribuna y hicieron una manifestación de repudio a lo que se estaba intentando aprobar en ese momento. A mí me parece que justamente lo que estamos viviendo es una clase política, no solo lo digo por los que se pusieron de acuerdo para aprobarlo, sino por quienes están frente a esta situación, que no se atreven, que no tienen la capacidad intelectual o la capacidad política o la vergüenza por lo menos de levantarse y salir y decir, esto que están aprobando en este momento es un acto de bandidaje, es un pillaje a las finanzas del Estado de Morelos y por supuesto a las finanzas y contribuciones de todos los ciudadanos. Yo creo que eso a mí me llama mucho la atención. Hemos perdido mucho esa capacidad o calidad moral de quienes están representándonos en el Congreso del Estado. Yo no hubiera visto esto, no sé, hace 5 legislaturas, sin que por lo menos un diputado de oposición, siendo uno solo, 2 o 3 nada más. Lo fue en algún momento, ¿no? Un diputado que solamente era... Un diputado de oposición, pero que tuviera la vergüenza de salir y decir, oigan, esto que están aprobando va en contra de todos los ciudadanos del Estado de Morelos. Y además es ilegal, además es inmoral, además, bueno, que decía en la mañana, pues pulpos chupeteadores, es la peor expresión que decía Palillo, este cómico pues, que se dedicaba... Jesús Martínez Palillo, un cómico dedicado justamente a la sátira política, y pues era una forma de describir lo que eran estos políticos que hoy... veo en el Estado de Morelos, pulpos chupeteadores. Lo que puedan agarrarse. Lo que puedan. Justino, danos tu opinión de eso, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué, además de la reforma que los pone como trabajadores, es un tema, pero también la parte en la que buscan, ya lo lograron por lo menos ahora, impedir que Morena, que ganó las elecciones en la Cámara de Diputados, no así en los ayuntamientos a lo mejor, pero evidentemente en el Congreso sí le arrebató Morena o sus candidatos a diputados a la oposición las curules, estén intentando bloquear desde ahora que ocupen comisiones importantes, que puedan ocupar la presidencia, la mesa directiva? ¿Qué ves que hay detrás y qué opinión te merece esto con el tema de las jubilaciones? Claro, permíteme tantito hacer una precisión en las jubilaciones o en esta estrategia que adoptaron o que consideraron varios legisladores para tener una oportunidad de ingresos, porque no les alcanza. De sobrevivir. Sí, no les alcanza con lo que ganan. Todo esto que está pasando legitima el discurso de Andrés Manuel López Obrador y le da herramientas
para aterrizar esas propuestas, por ejemplo, la modificación al Poder Judicial aquí, de inmediato, ¿no? Y ya lo advirtieron ahí en la zona sur del estado. 6 meses después, lo dijo Ricardo Monreal, 6 meses después de que se ajuste Poder Judicial. la reforma al Poder Judicial, tendrá que entrar a las entidades a través de los tribunales superiores de justicia. Es muy desafortunada esta decisión que adoptaron los legisladores, la mayoría de legisladores, porque entonces tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace clic, cuadra. Por supuesto, y es un reflejo, como bien lo decía la doctora Michelle, de una actitud avasallante y que no respetan el principio que toda la ciudadanía aspira de sus representantes populares, el principio del ahorro, ¿no? de un país que destine los recursos hacia bienes sociales. Lo dices bien, el discurso del Manuel, la justa medianía, la austeridad. La austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad. No, los legisladores no han entendido, no creo que sean los únicos los de aquí, pero a nivel país, por eso el llamado de López Obrador tiene eco y por eso la gente dice, sí, Morena es una opción. Contra todo lo que podamos pensar, lo justifica este tipo de casos que estamos viviendo en el Congreso del Estado de Morelos. Y otra cosa que me salta, así de bote pronto, ¿cómo es que un legislador que firma contratos colectivos de trabajo como patrón ahora va a ser trabajador? Pues esa es la parte que tendrán que explicar después de todos los recursos que se interpongan. Fíjense, es que esto es muy importante porque estaban exceptuados, o sea, sí. Precisamente, ¿no? Decía artículo 2 La ley lo decía de la, exacto, ¿no? De la ley del servicio civil, o sea, condición de subordinación. No eres subordinado, no eres entonces trabajador. Quedan excluidos de esta definición, pues precisamente gobernador, magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia, magistrados de lo contencioso. O sea, vienen ahí enumerados absolutamente todos, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales. O sea, sí es una actitud avasalladora, pero también es una actitud muy cínica. O sea, pasan las elecciones y entonces, después de haber sido ratificados muchos de ellos, deciden ir y hacer estas modificaciones como si nada importara. Creo que eso pues te marca también cuál va a ser la lucha que también se va a tener que emprender en la próxima legislatura, porque este tipo de perfiles continúan ahí y continúan sobre todo queriéndose enquistar en algunas de las comisiones que son esenciales para que esto ocurra, ¿no? Ahora, este asunto, pues al final también termina conviniendo a todos. Yo esperaría que haya un pronunciamiento muy claro por parte, y es lo que dice Pedro, no ha sucedido, por parte de los morenistas, y no solamente los que están en el Congreso, sino alrededor, ¿no? ¿Qué dice en este momento el gobierno electo al Estado, los municipios? Porque al final, pues todos podrían omitir y decir, oye, pues a lo mejor nos conviene, ¿no? A lo mejor no es tan mala idea. A lo En mejor algún no momento está tan podríamos mal. ser diputados. Y aquí En algún momento los alcaldes. tener una pensión. Un balazo en el pie, ¿no? Sí, no sí, van a darse sí, un balazo sí, en el sí, pie. por supuesto, pero los legisladores me parece que sí rayan en el cinismo porque esta reforma alcanza, como bien lo decías, a algunos notarios. Notario es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Notario es el fiscal. ¿Cuánto gana un notario? Sí, claro, y que se fueran a quedar desprotegidos después de dejar esta Eso posición. sí es una actitud de gandallez Pero política. además, aunque no lo fueran, o sea, aunque no lo fueran, la ley es muy clara, o era con esta modificación. Sí, pues, sí, se pero cambia. en el plano realidad es que de la tiene realidad, recursos. lo que la sociedad ve, al margen de la ley es, o sea, eres un hombre opulente, ganas Son muchísimo unos ricos dinero, sí, que sí. por accidentes son siendo diputados y que van a regresar a su trabajo que les genera riqueza. Fíjate que los presidentes de la República habían tenido también el cinismo de autorizarse una jubilación que no era un derecho laboral como tal, sino más bien estaba ahí disfrazado con algunas ciertas... Esta pensión que quitó Andrés Manuel López Obrador. Y justamente presidente de la República, a eso iba. No era como pataleó. tal una jubilación, sino más bien era como una especie de bono, gratificación, algún tipo de pues prebenda o privilegio que se les otorgaba. Justamente llega Andrés Manuel y dice, bueno, ¿esto qué es? La política no puede servir no puede ser una vía o una herramienta, un instrumento para enriquecerse. Eso me parece que es desdenable, pero había eso, llega, lo descubre y dice, pues esto no puede ser. Y legalmente no puede ser. Tan es así
que no hay alguno que se haya amparado de los expresidentes y que haya ganado y haya mantenido su pensión, como fue en algún momento que Fox salió hoy a decir que cómo era posible que le... Oye, pero es que, o sea, estos incluso lo legislan, o sea, ni siquiera es en lo oscurito y vamos a hacer un acuerdo y no, estos lo ponen en la ley, o sea, es todavía más cínico el asunto. Hay dos puntos aquí en el Congreso del Estado que favorecen a los legisladores. Recientemente Paola Cruz presentó una propuesta para que los hijos de los diputados, en caso de que ellos fallezcan, sean beneficiados con una pensión o un recurso. Y también en la ley, en el Congreso, cuando muere un legislador, se le entrega una bonificación o un apoyo a las familias. Pero además es un tema complicado, digamos, porque el cargo de diputado es muy concreto, son 3 años. A diferencia de un trabajador que entra y se emplea en una empresa, pues tu esperanza de trabajar ahí son 10, 20 años. Un diputado, desde que participa en la jornada electoral, en el proceso electoral, sabe que su periodo en ese cargo es de 3 años. Puede reelegirse, pero oficialmente son 3 años. Es decir, su familia y él saben perfectamente que ese trabajo o esa actividad va a concluir en una fecha determinada, a diferencia de otro empleo. Salvo que seas Tania Valentina. Sí. Entonces no necesariamente. Pero todos y ya es incluso decir, ¿no? Oye, pero aparte una gratificación después de todos estos años, esa es la parte que de verdad es grotesca. Mi pregunta ¿es un nivel elevadísimo de ignorancia por parte de los diputados al no prever que esto va a echarse abajo legalmente? ¿Es una actitud de malentonada de no me importa y lo vamos a hacer sabiendo que va? ¿O realmente piensan que se lo merecen y que la sociedad nos vamos a quedar tranquilos? Pero es que ya pasó, o sea, es que al final esto ya es lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia cuando todos los magistrados se pudieron ir con un haber de retiro el año pasado y efectivamente pues no hicimos nada. Ese es el punto, ni las barras ni los abogados. Pero en este tema particularmente ahorita que lo estaban comentando, también pasa que a lo mejor un abogado que preside una barra puede pensar que en algún momento podría llegar a una diputación y que entonces va a ser beneficiado con esa situación de pensión. Entonces mejor, como decían hace rato, mejor no digo nada. Sí, y eso es muy grave. A mí me parece que de pronto nos faltan más legisladores como nuestro amigo fallecido del partido humanista, ¿no? Y también como Nacho Suárez Guape, sí. Nacho y como... se me olvida es que yo me llevaba muy bien con él, con Escamilla. Jesús Escamilla. El rey de chocolate, le decía yo. Jesús Escamilla, Casarrubias. Y ya hacen falta esas voces. Ojalá que en esta legislatura que viene las haya, ¿no? En cualquiera de los dos bandos, digamos, ¿no? Grupos políticos, ¿no? Me parece que tiene que haber debate, tiene que haber... Pero dices bien, hay barras de abogados, hombres y mujeres muy valiosos, muy inteligentes, que no se han expresado, no se han pronunciado, pero critican mucho, pero en los hechos no hay alguna reacción. Éticamente a criticar, a cuestionar, pero lo que importa para un abogado es acudir a interponer ante la instancia correspondiente un documento que por lo menos inicie un proceso de análisis de que si lo que se hizo fue legal. Platicamos ahorita del tema de las pensiones, pero te preguntaba a Justino y lo pongo en la mesa. Pero además está esta reforma que está impidiendo que Morena, ganador de la contienda en el Congreso del Estado, en la próxima legislatura, no pueda hacer lo que el resto de los partidos han hecho históricamente, que es ocupar diversos cargos administrativos importantes en el Congreso y comisiones. Les están dejando básicamente ocupar una comisión y no poder ocupar Morena la presidencia de la mesa electiva y la junta política. Desde su punto de vista, ¿qué está intentando la oposición con esta situación? ¿A qué le temen? Hay una especie de temor, por supuesto, de temor. Y yo creo que los legisladores se quedan acostumbrados al manejo de los recursos, a la administración, y cada comisión, yo no sabía el poder que tenía, por ejemplo, una comisión de Hacienda. Claro. Es inmenso, una comisión de Hacienda es inmensa. Hasta que supimos lo de crédito millonario de Graco. Sí. Que por cierto está ahí y no se ha hablado ahorita mucho, pero se tendría que activar. La Junta Política la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y, por supuesto, la mesa directiva que maneja todos los recursos. Los tres tienen que tener una simbiosis, me parece, un acuerdo de forma muy lineal para sacar avante al Congreso del Estado. Esta legislatura que se va a extrañar esa mayoría aplastante que tuvo para imponer algunos temas sobre la mesa y sobre todo la distribución de recursos. Claro. Sobre todo la distribución de comisiones, porque las comisiones también tienen recursos, ¿no? Entonces, si alcanzas una buena comisión, tienes recursos para operar y no... Que la gente sepa, quien preside una comisión en el Congreso, además de sus salarios, sus dietas,
tiene una cantidad de dinero extra por ser presidenta de una comisión. Así es, Y de acuerdo a así la es. comisión Y también, muchas decisiones también. además. Aunque ya se perdió la costumbre de que esas comisiones presenten también informes sobre sus labores. Antes se hacía, antes eran obligados. Ahora, ¿sabes algo de la Comisión de Desarrollo Agropecuario? Nada. Ninguna. ¿Sabes algo de la Comisión del Trabajo? No. No, Entonces, y además es la que más ocultan porque es la que está aprobando en este momento las pensiones y las jubilaciones. Y nada más por decir un solo dato, en el último año se duplicaron el número de personas jubiladas en la Fiscalía del Estado. claro, si no pasa nada, y si más bien debe de pasar, si los aliados de Morena, aunque va a ser complicado, porque tú mismo lo decías, está Tania que va a repetir, está Alberto, ¿no? Que serían los aliados naturales de Morena que compitieron y que se apropiaron un poco de las siglas de Morena para impactar en la ciudadanía en los comicios electorales. Si ellos respetan el acuerdo y Tania dice, bueno, ya terminó esta legislatura, borrón y cuenta nueva, ahora sí soy Morena, ahora sí vámonos, que no lo creo porque ya lo anticipo. Si se mantiene esa alianza que supera los 14 votos necesarios para hacer las adecuaciones y para adjudicarse las comisiones, no habrá problema para Morena, pero el anticipo es fuerte. Y ahora sí el Partido de Acción Nacional tendrá que ser oposición y tendrá que convencer a sus aliados, todavía Tania, porque si algo reconocen en Tania Valentina es su palabra. Dicen que sea como sea, pero ella es una mujer de palabra. Entonces esa palabra la quieren traer también en la próxima legislatura para hacer la oposición, una oposición que ahora les tocará al PAN y a sus aliados hacerlo frente a una bancada de Morena que si no pasa nada, se mantienen sus, ¿cuántos legisladores? ¿10? 10 legisladores. Sí. 10 legisladores, convencen a otros 4. No es difícil. Si no fue difícil para la oposición convencer a 4 legisladores, entre ellos a 3 de Morena, para Morena no tendría que ser difícil convencer a 4 legisladores para ganar la mayoría. No tendría, pero ya viendo lo que pasó durante estos años. Me parece que también por ahí obedece estos últimos ajustes que hubo en el Congreso por parte, en la siguiente legislatura por parte del Tribunal Electoral, donde retira del escaño, le quita el escaño a Gerardo Abarca del PAN y sube a otra persona, y por otro lado sube a nuestro flamante futuro diputado indígena, Jonathan Márquez. Me pongo de pie. Hay parte del análisis que indica que justamente previendo la oposición, esta oposición no política, sino oposición ideológica a un proyecto, incluso me parece que muchas veces en contra de los propios morelenses, previeron que Gerardo Abarca podría ser un mejor interlocutor y podría incluso sumarse a algunas actividades a favor, digamos, de las propuestas de Morena, cosa que se prevé no haga Jonathan Márquez, y que justo por eso se hizo este enroque previendo y encareciendo, digamos, ¿no?, el costo que tendrá la oposición o un voto favorable de la oposición en el grupo de Morena. Fíjate que de lo que dices, y justamente para que nos entienda quienes nos están viendo, Sí. decir oposición es una forma de referirse a un grupo político que en realidad se trata de un grupo de familias. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Son un grupo de familias que se han enquistado en el poder y que han estado de ahí sacando, pues, Dueños de una franquicia que en este caso es un partido político. y muchos privilegios derivados de eso. Producto de ello, bueno, por ejemplo, están el caso del fiscal, que tiene no solamente la fiscalía, tienen 3 notarías, tiene además las magistraturas de su esposa, su cuñada y, en fin, el compadre, en fin, eso es lo que estamos viendo. No hay oposición como tal. Yo no veo ni en ningún momento que salgan a defender una ideología, a que tenga como característica esta oposición justamente defender un proyecto de gobierno, un proyecto de nación o una forma de concebir el Estado de Morelos. No lo veo así. Yo veo un grupo de familias defendiendo sus privilegios y a eso le llamamos oposición en el Estado. Yo creo que sí tienes razón, aunque yo tendría un elemento agregado. Lo que sugiere esta actividad legislativa y las familias que están empoderadas de una parte del legislativo y también del ejecutivo y principalmente los municipios es mantener el poder. Michel Foucault lo dice muy bien en un libro El que se objetivo llama del poder es mantener el poder. Las redes del poder, ¿no? Entonces, lo han mantenido como quiera que sea, porque Lo han hecho bien, sí, desde esa perspectiva. ya no tendría necesidad económica, pero el poder envilece y enloquece al hombre. ¿Sí? De todas formas.
Entonces es la búsqueda siempre del poder. Y es lo que se está marcando también a nivel nacional de pronto con hacer estos partidos no de oposición, sino partidos chicos que pueden ir negociando a partir de las posiciones y a partir también de hacerle ciertos guiños. Lo vimos apenas incluso, pareciera, Alito Moreno respecto a Morena, ¿no? O sea, no es tampoco una oposición que se va a mantener. Y ahorita el fijar de pronto ciertas medidas, ¿no? Tratar de restringir desde la gandallez con este tipo de reformas, pues eso es lo que termina minando y no termina siendo un discurso de oposición fuerte, ¿no? O sea, yo como ciudadano, ¿cómo me voy a poder identificar de pronto con este tipo de medidas cuando se supone que son estos diputados que van a seguir los que tendrían que sacar ese discurso que convenza a las personas que pues no se convencieron en las elecciones y que no votaron por Morena para hacer una segunda vía? Pero pues eso no lo estamos viendo en este momento porque sí, pues parece que son pues un tema más de negocios familiares, de partidos que ahora les conviene más ser pequeños, en lugar de salir y decir, oye, pues sí vamos a renovar al PRI, sí vamos a hacer una renovación del PAN. No, estamos hablando de grupos. Lo que ha dicho Pedro aquí, de Además, conservar lo más que puedan de hay que decir espacios administrativos que en los últimos momentos de esta legislatura, Francisco Sánchez Zavala tuvo una epifanía, ¿no? De repente se levantó y dijo, el Congreso es justamente para reflejar la pluralidad de la sociedad. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo todo plural. Cuando estuvo 3 años como el presidente de la mesa directiva, además impidiendo que tomara posesión el entonces diputado, bueno, a un diputado, el hermano de Checo Pérez, Flores, Arturo Pérez Flores, quien había sido designado para ser el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Le puso todo lo necesario para que no tomara posesión del cargo y al final de cuentas lo impidió. Se metió en la vida interna del partido Morena en el Congreso del Estado, incidió y bueno, pues al final de cuentas causó una división que eso me parece que es algo que tiene que reflexionar el Morena como partido político. Creo que no va a ocurrir en esta ocasión. Además, está colocando o quien se pinta. Yo no metería las manos al fuego. Yo creo que va a haber una operación política distinta. Muchos tenían a Macrina en lo alto por ser una representante indígena y defender costumbres, identidades, cultura. Y se cayó, se desplomó. Me parece... Y no fue por una convicción ideológica, ¿eh? No fue por una convicción ideológica. Le ganó el dinero, le ganó el interés. Entonces yo no metería las manos al fuego por ningún legislador que llegue, ni de Morena ni de los otros. Ese es un tema que creo que podría darnos para otra plática. Solamente para precisar quién podría ser, sería Rafa Reyes, que podría ser el próximo coordinador, por lo menos parlamentario de Morena, es lo que se ha visto por lo menos en las últimas presentaciones. Él podría estar ahí tomando la batuta y posiblemente, lo anticiparon en una rueda de prensa, él ser el presidente de la Junta de Coordinación Política. Sí, esa es la que quieren amarrar. El alcalde Isaac Pimentel, el presidente de la mesa directiva. Así es. Es un tema, me parece que es complicado de la democracia mexicana, no sé si en todo el mundo funciona así, esta posibilidad que tienen las y los diputados de, durante la competencia electoral, asumirse con una ideología, simpatizar en sus discursos, en sus planteamientos, con una ideología, con un grupo político, y sin que nadie se los pueda impedir, ni el ciudadano que votó por ellos, ni el propio partido político que los abanderó, les puede impedir, de pronto una vez que están en la curul, en este caso los diputados, simplemente pasar a otro bando. A mí me parece que es un riesgo, un voto de confianza muy elevado que le damos a las y los diputados. Lili Telles, por ejemplo, ¿no? En el caso de Morelos, los que hemos mencionado aquí, los diputados que trabajaron con la oposición impidiendo el desarrollo, sea lo que sea, del Poder Ejecutivo, al final de cuentas votando en contra, manteniendo al fiscal Uriel Carmona en el cargo. ¿Quién puede juzgar eso? Me parece que quien lo juzga es el siguiente proceso electoral. Así pasó en este proceso. Pero acaba de pasar. Morena. Acaba de pasar y no fue muy juzgado, así que digamos... Bueno, en el Congreso Morena le arrebató a la oposición. Quienes llegan son diputados en algunos casos, pues por la vía plurinominal. Pero nuevamente corremos este riesgo. Claro, sí, en aquel tiempo nos sorprendieron, digamos, ¿no? A la gente que votó por Morena, pero en este caso, ¿qué mecanismo de control tenemos sobre nuestros diputados, sobre quién votas porque te convence su propuesta y que una vez en el cargo simplemente esa agenda la vota? Macrina, por ejemplo, con el tema indígena. ¿Qué propuestas y cuántas propuestas por el tema indígena hizo? ¿Qué representación tuvo? O en el caso de los periodistas,
en otras legislaturas, ¿cuántos periodistas, algunos de nosotros, han llegado a la curul? ¿Cuántos han representado los intereses, digamos, del gremio periodístico como tal? No lo han hecho. ¿Qué mecanismos tenemos los ciudadanos para poder ejercer? Me parece, en ese sentido, que la clase política de Morelos está estirando ya mucho la liga. Y me parece que en el momento en el que ni las barras de abogados, ni los líderes sociales que pues cada vez me parece que son menos las manifestaciones públicas, estas que generan realmente incidencia en la agenda y en la toma de decisiones, yo no las he visto con la fuerza en las que la veíamos años anteriores, Justino, Pedro, doctora, yo creo que están estirando mucho la liga y que va a haber un momento en el que la sociedad realmente se va a cansar, y digo, no es un llamado a la sociedad para que ponga mucha atención a lo que está pasando en el Congreso, Debería de ser pero me llamado. parece que ya no hay, ya no tenemos caudillos, ya no tenemos liderazgos. El último caudillo me parece es López Obrador, que efectivamente encabezó una ideología, una lucha y hasta que lo logró, la oposición no lo hizo. En Morelos me parece que no tenemos esos liderazgos ya. Muchos de estos liderazgos están cansados por cuestiones del tiempo, ¿no? Ya las fuerzas físicas no les permiten. También me parece que un líder social se cansa de insistir y de pronto no tener eco, ¿no? Entonces, yo sí considero que ya en términos sociales están estirando mucho la liga en el caso de Morelos y ojalá que esto no derive en un asunto complicado. Insisto, el fiscal Uriel Carmona, Justino, todos los elementos que están en la mesa, que están públicamente conocidos para que no ocupe el cargo. Y los únicos encargados de removerlo son los diputados y no han movido un solo dedo para analizar su posición allí. ¿Quién los defiende entonces? Si yo soy un ciudadano víctima de un delito, acudo y soy revictimizado, ¿a quién acudo? Sí, yo creo que al fiscal no le queda otra más que ir pensando en hacer sus maletas para la próxima legislatura. No hay duda, no hay Totalmente. duda. Y si no es por la legislatura, sería por el gobierno federal, que sería la línea más drástica. Esta vez no pudo, Justino. Y lo sabe, el gobierno federal no pudo. el fiscal por los últimos 3 amparos que ha presentado. El último de ellos ya muy en una... Muy me endeble. parece muy... con un tinte de desesperación, porque se ampara hasta contra su propia policía de investigación criminal y contra la Fiscalía Anticorrupción, o sea, contra todo lo que lo rodea, contra todo, fuerzas castrenses, la Interpol también viene en el recurso de amparo. Porque hay que recordarlo, eso lo dejamos Sí. de lado mucho tiempo, pero parte de la investigación también cruzaba por una investigación de Estados Unidos. Sí, entonces yo creo que sí, el fiscal está pensando seriamente en eso, aunque sus voces, sus consejeros de al lado dicen, no, con recursos igual como libraste la prisión, puedes librar también este asunto porque se trata de un asunto constitucional. Él tiene un cargo Sí. constitucional, ¿no? Claro. Entonces, no hay condiciones, por ningún motivo, por ningún lado que se le va, no hay condiciones para que el fiscal permanezca en el cargo. Permanecer en ese sitio, aferrarse a la investidura de la fiscalía es retar al gobierno federal. De Así suyo. lo ha mantenido, así lo ha hecho este tiempo. Yo creo que ahí vienen Sí. modificaciones. Ahorita que mencionabas también el tema de cuáles van a ser los controles que tendremos desde los ciudadanos en cuanto a la participación ciudadana, la propuesta que tiene Claudia Sheinbaum en torno a la reelección, o sea, que en su momento se valoró y se dijo, oye, pues es que sí, si tienes un buen diputado, pues podría quedarse otros 3 años, pero justo casos como los que tenemos aquí, pues parece que hacen imposible esto, ¿no? Entonces, tema de revocación de mandato que sí o sí se tiene que tomar en el estado de Morelos, ¿no? Que todo el mundo como que ha visto para otro lado, pero si ya se está hablando de ese tipo de consultas a nivel nacional, si ya se hizo una primera consulta, pues entonces también lo tenemos que ver reflejado aquí, que quizá no sea el caso para los cargos que son de 3 años, pero la idea que tiene Claudia de decir, ¿saben qué? Pues por el momento la verdad es que no vamos a ir con los temas de reelección para diputados, de reelección para senadores, porque pues hoy la verdad es que tener a una persona que, ojo, por ejemplo, en el caso de Morelos, ¿no? El diputado Yáñez, Roberto. Ángel García Yáñez, ¿no? Que no, o sea, ha llegado las 2 veces por primera minoría, es decir, realmente su planilla nunca ha sido favorecida por el voto de la gente, ha quedado segundo lugar, ahora otra vez segundo lugar, y entonces pues va a estar 12 años en el Senado de la República. Yo creo que esas son las cosas que sí se tienen que revisar, porque no te reflejan de inmediato qué es el sentir de la gente que esté. Perdiendo Simplemente, gana, ¿no? pues, Además. exactamente, Esa ¿no? es una costumbre muy característica de ese tipo de partidos. Y yo nada más solamente para referir, veía que estaban muy jubilosos. Ya tenemos ley de participación ciudadana, perdón. Ya la teníamos. Desde 1996 se empezó a discutir, se empezó a hablar en este estado del referéndum y del plebiscito, ahora ya como ley de participación ciudadana. Después
cuando llegó la siguiente legislatura, después de este proceso de movilización de la sociedad entre el 97 y 98, y en la siguiente legislatura, en el 2000 me parece, es cuando se aprueba esta ley. Llega Graco Ramírez y dice, esto me estorba, esto no puede ser. Cuando él fue uno de los principales promotores de esa ley y como bien dices, muchos de los políticos prefieren voltear hacia otro lado cuando se habla de la revocación de mandato y justamente las herramientas que para ello existían en la ley, que era justamente pues la participación de la ciudadanía a través de un plebiscito, un referéndum. Creo que había otra denominación, la revocación de mandato, que era la figura específica para terminar. Que lo tomó Margarita, o sea, ella sí durante su campaña y sus discursos estuvo presente. Eso sí, también Graco lo tuvo presente en su momento. Y lo tuvo durante el periodo en el que salió a las calles a defender, bueno, a señalar que desde la Fiscalía se realizaban los secuestros. Claro. Esa fue la bandera. Y es que, perdón, Pedro, mientras esos son los temas que forman parte del análisis del círculo rojo, la permanencia, los cambios y demás, abajo, digamos, en la realidad, pasan hechos, y me quiero plantear este tema, como lo que vimos recientemente en el Polvorín, en Cuernavaca, con este asesinato del policía, que es un ejemplo y que me parece que vale la pena mencionar porque hay registro en video. Y la historia se convierte en pues, una serie de elementos, o tiene una serie de elementos que valen la pena, me parece, analizar cómo lo que está pasando con la sociedad. Porque, al final de cuentas, yo opino que cuando hay una sociedad o un territorio donde reina la impunidad, pues podemos ver a jóvenes como los que vimos en dos videos, en un asalto a una taquería en Temisco y un homicidio a un policía que hasta estaba cuidando un espacio, no público porque es un área privada, pero que presta servicio público aquí en Cuernavaca, portando una metralleta, rematando a un policía. Me parece que esos son los temas que deberían estar en la agenda de nuestros legisladores, de la propia Fiscalía, Justino, y esos temas no forman parte porque nos está ganando el análisis de las pensiones de los diputados, quiénes van a ocupar las magistraturas, que son temas que hay que analizar, sí, pero detrás de esto, pues está la falta de ejercicio público, ¿no? De soluciones, de combatir la inseguridad, de prevenir el delito, porque pues la gente está ocupada por estos temas, digamos, de otro orden que tiene que ver con la administración pública. Para que la gente que no ha visto estos videos, hablamos del caso en el que 3 jóvenes llegan a una caseta de vigilancia en un centro de transferencia de basura aquí en Cuernavaca y hay 2 versiones, una que es un ataque directo contra un policía, otra que iban a asaltar y que el policía impide este robo. Una cámara de video registra el hecho y los jóvenes simplemente sacan una pistola, sacan una metralleta que portaban. Digo, no hay forma de esconder una metralleta a esa hora, en la noche, en la madrugada, y acribillan a un policía. Más adelante el video se vuelve viral, la madre de uno de ellos lo identifica, lo denuncia y este joven estaba reportado como desaparecido. Me parece que desde el tema, Justino, que cubrimos de Edgar, el Ponchis, cuando comprendimos o supimos de la participación de niños y jóvenes en el crimen organizado, pues de pronto el tema se ha diluido, se ha interiorizado, no lo hemos asimilado, damos por hecho que las bandas de criminales están integradas por personas de todas las edades, pero me parece que no hemos hecho un análisis de lo que está pasando con las juventudes y creo que es buen momento con este video y con esta situación de entender lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Claro. Y con estas propuestas que hay en torno a la educación y cultura, pero mientras eso ocurre y se logra, en la calle hay niños portando rifles de asalto, matando pues indolentemente a un padre de familia. ¿Qué les deja qué análisis tienen de esa situación, de este video particularmente? Fíjate que aportaste, me parece, 2 elementos muy importantes en una sociedad convulsa como en la que vivimos. Uno, dijiste la impunidad, dicho por un comandante de la Policía Ministerial. Ninguna sociedad tendría los niveles de violencia como Cuernavaca si no hay algún acuerdo con las autoridades. Y autoridades son muchas, son todas, ¿no? Uno, no dicho por la magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, no se ha cumplido con lo que establece la ley de prevención. Y le quedamos a deber muchísimo a los jóvenes. Se violentan sus garantías, sus derechos a la buena alimentación, a la buena educación, a la prestación de atención como padres de familia, al esparcimiento, ¿no? Al esparcimiento,
a estar pendientes de sus actividades escolares, de sus tareas. Esos son elementos fundamentales para el desarrollo de un niño que podría inhibir un comportamiento violento más allá, ¿no? Entonces, el caso de este muchacho de 16 años, por supuesto que nos recuerda la historia de El Ponchis. Si no mal recuerdo, fue por allá del 3 o 4 de diciembre de 2010 cuando fue detenido. Las circunstancias fueron casi similares. Fueron detenidos por soldados, los dos. Yo recuerdo muy bien la cara de este cuate del FM, que así le apodan, una cara de espanto, una cara de miedo ya cuando es detenido por los soldados, la misma que tenía el Ponchis cuando fue detenido por los soldados y que lo pusieron sobre una pared de ladrillos allá en la delegación de la Procuraduría General de la República, en la zona sur del estado. En la camisa del Ponchis llevaba unas letras, una leyenda, traía una camiseta, traía una leyenda y en inglés decía algo así como una aspiración al vuelo o alguien de altos vuelos. O sea, era su aspiración finalmente, en una interpretación así simple. El chavo tenía aspiraciones, pero había sido metido al crimen organizado por diferentes circunstancias. Abandono de sus padres, un entorno violento, una familia disfuncional, muchas cosas que facilitan el ingreso de los chavos o la atracción por el crimen organizado. Y en los dos casos yo atiendo un asunto muy especial. La sociedad misma ha sido responsable de estos tipos de fenómenos. Dice la magistrada Pineda Fernández, y creo que tiene razón, que hay factores tan simples que motivan el comportamiento violento de los jóvenes, a saber, corridos tumbados, videos violentos en internet, narcoseries, ¿cómo se llama? El ambiente violento en que viven, la presencia de matanzas, lo que escuchan, lo que oyen, todo eso les da a ellos a saber que pueden hacer lo que quieran porque aquí en Morelos hay impunidad y no pasa nada. Además les aconsejan, no tienes problemas, eres adolescente, la ley te protege, vas a ser procesado de diferente manera, no eres ¿cómo le llaman? No eres Sí, que no son todavía sujetos, pues, sí, a tener una sanción. Sí, porque la ley dice que todavía no desarrollan muy bien. Es un menor de edad, es no un menor está de edad topado, y no tienen capacidad años. para determinar si lo que están haciendo inimputables, no son inimputables. Entonces, todo eso lo saben ellos. Y más que nada tiene la garantía de la impunidad, porque no hay ejemplos claros de que... sanciones ejemplares. Exactamente, no hay. Entonces el asunto del Ponchis revive y coloca otra vez sobre la mesa el tema de qué estamos haciendo como sociedad para evitar que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes alcancen esos niveles de violencia y sean detenidos de esa manera. Esposados, los dos fueron esposados. No sé si era legal que a un adolescente lo esposen, no lo sé. Y igual, como al Ponchis lo bajaron, le bajan la cabeza como un delincuente de alto peligro, le bajan la cabeza, lo conducen y al FM lo topan contra una camioneta y al Ponchis contra una pared. Son elementos que me parece que debemos Como si la estudiar realidad mucho. no hubiera cambiado mucho. Fíjate que Sí. justamente a principios de este año me tocó cubrir un evento que se realizó aquí en el Palenque de Cuernavaca, un joven llamado JH, y a propósito de esta apología de delito, del crimen que hay en el medio ambiente artístico y también en el cultural, porque hay que decirlo que hay una apología del delito, es decir, una tendencia a colocarlos como si fueran en calidad de héroes, cuando antes lo más importante creo que en la sociedad, o por lo menos en el imaginario colectivo, como le dicen, era terminar una carrera y a partir de terminar una carrera o de estudiar, pues ser alguien en esta vida. Y hoy los chavos no están viendo eso, lo que la sociedad le estamos presentando con justamente toda esta apología, los corridos tumbados, las imágenes de quienes hoy están como ídolos de la farándula. Y este joven JH, yo esperaba, dije, bueno, corridos tumbados, vamos a tener una noche de chavos seguramente tomando y pues cantando los corridos que le caracterizan a este personaje. Llegué, me puse en el área de prensa y mi sorpresa fue que aún no empezaba el concierto, y
ya estaba corriendo una cantidad de droga impresionante a ojos vistos. Desde marihuana, cocaína, de lo que pudieras imaginarte, así, a ojos vistos. Entonces, Como un foco de tolerancia. sí, y incluso el cantante llega fumando marihuana, ya sin la menor Sin el menor recato. de recato. Porque hay, Claro que ya es legal, pero bueno, pues entiendo que debería de haber, como figura pública, si en la televisión te prohíben fumar, te prohíben tomarte un trago, no veo por qué no en un escenario puedas hacer, drogarte frente a tu público. Apología del delito, del consumo de drogas. Que justo que tendrían que estar muy acotadas. Yo creo que el tema de los menores de edad que infringen la ley, pues sí nos tiene que llevar a la urgencia de nuevas acciones. Justo esto que menciona Adriana Pineda, ¿no? De todas las cosas que van rodeando. Seguimos teniendo, nada más pensando en el caso de Cuernavaca, el delito que más se da es la violencia en el hogar. Entonces, hay muchas cosas que están dañando a nuestros niños, que están dañando a los adolescentes, ¿no? Hay, pues, este bombardeo, por supuesto, de una narcoculturización, de esa recompensa muy fácil, de esa recompensa inmediata, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a actuar. Recientemente estuve en un congreso de neurociencias en donde se habló acerca de, a ver, ¿qué está pasando? O sea, tus sustancias químicos cerebrales, ¿qué no está funcionando para que tengamos este nivel de violencia y sobre todo para que empiecen desde tan pequeños, ¿no? Porque en ese entonces, hablando del caso de este niño en el 2010, fue algo que cimbró a la sociedad, que hizo que los legisladores también voltearan a ver y dijeran, a ver, no puede ser 3 años que nada más se queden en internamiento, se tiene que ir a 5 años, se hicieron modificaciones, pero el asunto es cuál fue el seguimiento. O sea, hoy qué sabemos de los niños que salen del centro del CEMPLA, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué está pasando? ¿Qué seguimiento se les da? Porque hay una conexión directa entre las personas que tienen un internamiento ya como mayores de edad, que estuvieron el 40% en un internamiento de niños. Entonces, sí hay una conexión en ese sentido, ¿no? Las mismas estadísticas del INEGI, lo que te están diciendo en estos momentos, de 2022 al 2023 hay más niños que están en internamiento, o sea, que tuvieron que llegar a ese extremo de que pero les pongas una medida de internamiento. Entonces, todo esto definitivamente, pues sí está aparejado de muchas cosas alrededor que se tendría que estar viendo, y ahí ya no es solamente la Secretaría de Seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía con los temas de impunidad, sino pues también qué pasa con todas estas organizaciones o todas estas oficinas, incluso municipales, que atienden a la familia, se supone que, o sea, eso es lo que también se tiene que conectar con todo lo demás, pero me parece que de fondo el asunto gubernamental sigue siendo un tema de coordinación que no se está viviendo entre fiscalía, entre secretarías, entre ayuntamientos, entre absolutamente nada. Y lo más preocupante es que, por supuesto, que la violencia hoy la tenemos, nos respira todos los días al lado, y no podemos seguir así en el Estado. O sea, es un asunto ya insostenible que de verdad debería llamar ya la atención. Y eso sí, como decías hace un rato, hacer ya un golpe en la mesa, porque es imposible vivir en una situación de zozobra como la que se vive todos los días en nuestro Estado y en nuestra ciudad. Doctora, muchas Un promedio gracias. de 5 asesinatos, ¿no? Diarios. Es un tema grave. Fíjate, el CEMPLA tiene entre 70 y 80 internados, lo cual es muchos niños. Y como decía bien la doctora, hay que participar como sociedad, participar más en algunas tareas, me parece, porque los niños quedan estigmatizados. Sí. Salen de ahí y ni sus propias familias los quieren de vuelta. No. ¿Y cómo los van a reincorporar a la sociedad si su propia familia dice, no, ¿sabes qué? Pues mejor llégale, ¿no? Pues, busca tu vida. ¿Qué hacen? Pues buscar reincorporarse, sí, pero a la delincuencia. Hay 39 casos ahorita, son 39 casos con 50 y tantos adolescentes, pero lo más grave es que en Morelos estaba el delito que más se cometía por los chavos era el robo. Lo dejaron de lado, ahora es el narcomenudeo, es la posesión de arma, la aportación de arma, la extorsión, y hay 3 feminicidios también, hay intentos de homicidios. Entonces, está cambiando todo el panorama y Sí. está complicando el asunto para las autoridades. Justamente sobre los internos, solamente precisar, ya no entran los que son capturados o son detenidos por robo o robo con violencia. Estos los dejan afuera porque los consideran delincuentes no tan violentos como los que sí están internados. ¿Quiénes están internados? Asesinos, secuestradores y a su corta edad practicando los delitos que más sanciona la legislación que nos hemos dado
los mexicanos para una convivencia pacífica. Esos delitos los han cometido estos 70 y tantos niños y son los únicos que están internados en el CEMPLA. Es decir, tenemos no solamente muchos niños, sino además los peores Delitos más delincuentes en este centro de... El CEMPLA es Centro de Ejecución de Medidas Disciplinarias. Justino, Pedro, doctora, como siempre el tiempo nos queda corto, sobre todo con estos temas que me parece que son importantes a analizar. Muy breve, por favor, un comentario final. Justino, por favor. Un comentario final sobre... Sobre el tema, sobre los temas que abordamos. Bueno, yo creo que en el tema en la línea de los legisladores se va a poner interesante. Yo pensaría que la sociedad debe estar muy alerta de todo lo que va a suceder con la llegada de los nuevos legisladores a partir del 1 de septiembre y regresar o más bien apropiarse del concepto de que los legisladores son representantes populares. Ellos no pueden hacer algo de manera unilateral. Me parece que se votó para hacer caso a las demandas de la sociedad. Y una demanda de la sociedad, me parece, es no ser gandalla con el presupuesto de los morelenses. En el caso de los menores, hay muchas cosas por hacer. Le falta a los gobiernos, el estatal, municipal y también a las organizaciones incidir más para que los jóvenes de pronto se sientan más seguros que de este lado y rechacen un poquito las tentaciones de los grupos delictivos. Justino, muchas gracias. Pedro, comentario final sobre estos temas. Yo diría que lo primero que tendríamos que ver como sociedad es analizar que requerimos de una oposición real. Y creo que en los próximos días, a propósito de que ya ha concluido un proceso electoral, tendría que empezar la sociedad a diseñar un nuevo partido político que lo represente, porque definitivamente esos que conformaron este frente opositor ni son oposición, ni están como lo que debería de ser una oposición real, un perro guardián frente al poder. Eso es lo que debería de ser una oposición. Creo que hoy no la tenemos como sociedad y sobre todo que vigile los intereses de los más desprotegidos. Tenemos una oposición que se quiera agandallar el dinero de quienes menos tienen. Y sobre los menores infractores en conflicto con la ley, como le dicen ahora, yo diría... Hay que vigilar cómo están funcionando las escuelas. Como primer paso, hay muchos más que se pueden hacer, pero un primer paso es que las escuelas no funcionen como fábricas de fracasos, como está ocurriendo actualmente. Tenemos el ejemplo de Altavista, tenemos una cantidad importante de escuelas en ese perímetro y la mayoría de ellas no está funcionando. Hay una escuela secundaria en la cual los mismos profesores te dicen, hasta aquí puedes llegar, de aquí para allá puedes caminar, pero no puedo garantizarte que tengas la seguridad. Los que nos arriesgamos a caminar, lo que vimos era un espacio completamente controlado por el crimen organizado, donde los chavos incluso se nos acercaron y nos dijeron, aquí violaron a una chava, y aquí el que manda es fulano de tal. A partir de este edificio, fulano de tal, y a partir del otro, fulano de tal. Entonces, me parece preocupante que una escuela funcione con esas características. Hay que vigilar mucho y sobre todo no voltearnos hacia otro lado. No mirar hacia otro lado cuando nos hablan de estos graves conflictos que se están viviendo justamente en estos espacios que son para los jóvenes o para los niños. Gracias, Pedro. Doctora. Yo, sobre el tema de seguridad, me parece que pues es un tema que requiere de que se conjunten todos los esfuerzos, que no haya división. Esos son temas que no requieren oposición. Me parece que es importante el que tengamos una estrategia muy clara, ¿no? Las declaraciones de la próxima gobernadora, en el sentido de estamos evaluando, estamos viendo qué pasa, pero nos vamos a pegar a la estrategia a nivel nacional. Me parece interesante, yo ya lo había dicho aquí, la estrategia a nivel nacional, que es inteligencia, que son más cámaras, necesitamos que haya también capacidad de reacción por parte de las policías, pero pues eso no quiere decir que todo está solamente en el terreno y a lo que se diga a nivel nacional, porque también necesitamos que esto se refleje en una coordinación real con los municipios, ¿no? Decir, bueno, de entrada vamos a seguir con el mando coordinado. Bien, pero pues ¿qué más? Porque no es algo que hasta este momento nos esté generando un resultado. Entonces, sí creo que va a ser fundamental el ya verlo ahora sí con un discurso muy específico de qué vamos a tener en términos de seguridad, cómo van a trabajar con los municipios, cómo va a trabajar con la federación. Es urgente que las cosas cambien en el Estado, que se empiece a contener la violencia y que pues esto también se traduzca, por supuesto, en un trabajo desde la Procuración de Justicia.
Doctora, muchas gracias. Yo solo agregar a sus comentarios que este tema que estamos tocando, por ejemplo, hoy en la mesa, de los jóvenes en conflicto con la ley, de la violencia entre las juventudes, yo lo pregunto, ya no en esta mesa porque no da tiempo, pero lo dejo en el aire, ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestras y nuestros diputados organizar un foro, hablar de esos temas, ponerlo en la agenda, debatir, pelearse, estirar, aflojar, hablar de presupuestos sobre esos temas que son los importantes? No, insisto, los temas son qué jubilaciones, qué pensiones, cuánto dinero, qué comisiones, temas políticos que solo les importan a ellos por intereses personales. Insisto, Parlamento juvenil, parlamento infantil, nunca separan los diputados. No ha habido. No, ha habido, pero los hacen como No van, puro va evento uno, dos y ya, protocolario, punto. ¿no? Y insisto, la liga la están estirando mucho. Ojalá que los siguientes legisladores, si realmente están comprometidos con la agenda, con el programa de gobierno de la cuarta transformación en el papel, que es uno y que tiene elementos muy contundentes, no permitan que la liga les reviente a ellos. Y que pongan el dedo en la llaga desde ahorita con lo que estén viendo que están haciendo los actuales diputados, porque lo dijimos aquí, es muy fácil voltear para otro lado porque a lo mejor en algún momento me conviene a mí. Están estirando la liga y yo espero que el conflicto social no alcance de forma grave o violenta este estado, porque me parece que las condiciones están dadas para que esto ocurra al no tener representantes sociales que realmente velen por los intereses de la sociedad. Lo dejo en la mesa, creo que da ese tema para hablar más en otras ocasiones. Muchas gracias, Justino, por participar en esta mesa. Gracias. Por esta invitación. Doctora, muchas gracias. Pedro, gracias. Gracias al equipo de producción, al staff de Panorama 360. Pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de vernos cada semana en sus dispositivos móviles. Este espacio de opinión es para ustedes. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que tengan que decir a través de las redes sociales de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.